Un saludo fraternal a cada uno de nuestros amigos que nos acompañan, a nuestros hermanos, un saludo fraternal. Saben, todos nosotros tenemos grandes retos, grandes desafíos, problemas a diario que tenemos que enfrentar. Todos estos problemas son causados tienen un origen, y ese origen es el conflicto entre el bien y el mal, en el que tú y yo de una u otra forma estamos o hacemos parte de ese conflicto. El relato bíblico dice que nosotros tenemos un enemigo conocido como descrito como un león dispuesto a devorarnos. Sí, mis queridos hermanos, todos los problemas, todas las crisis, todas las circunstancias que estés enfrentando desfavorables es el resultado de un conflicto cósmico entre el bien y el mal, en el que Satanás, en el que el enemigo quiere derribarte. Pero el enemigo es sutil, el enemigo poda al ser humano, o el enemigo trabaja como el podador. El enemigo empieza por las ramas y luego va al tronco, luego va a la raíz. Pero lo que en última instancia persiste y quiere el enemigo es destruir la raíz del cristiano. En esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca de la raíz del cristianismo, que el enemigo no debemos dejar que el enemigo derribe, no debemos de dejar que el enemigo destruya. En esa raíz se encuentra nuestra fuerza, nuestra fortaleza para enfrentarlo en los momentos más difíciles. Ahí donde te encuentras, te invito a que cierres tus ojos para tener una oración. Padre eterno que moras en los cielos, gracias por la vida, por el cuidado y la protección. Cada uno estamos viviendo y enfrentando diferentes situaciones, diferentes problemas, pero estamos confiados que tú estás con nosotros. Señor, en esta oportunidad, al abrir tu palabra, permite que ella hable, se dirija a cada uno de nosotros con poder y que pueda llenar y satisfacer nuestra alma. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La Sagrada Escritura nos expresa la parábola de una viuda, y dice el relato bíblico que se encontraba sola, una viuda que estaba siendo atormentada por un enemigo. El enemigo era implacable, parece ser que le hacía la vida cada vez más difícil a esa pobre viuda. Sin embargo, ella intentó encontrar justicia delante de un juez, y el texto bíblico nos relata que el juez era igualmente injusto, un juez que no le importaba la justicia, un hombre que era insensible al dolor de las demás personas. Sin embargo, frente a todos los pronósticos desalentadores, aquella mujer no se desanimó. Aquella mujer siguió insistiendo una y otra vez, hasta que por fin Dios o el juez le hizo justicia. Ahora, mis queridos hermanos, la parábola nos expresa y nos muestra la valentía de esta mujer, porque en medio de las circunstancias más difíciles, en medio de todo ese panorama desalentador, ella no se desanimó. Primero, ella no tenía quien la auxiliara. No tenía alguien que hablara a favor de ella ante el juez. Ella se encontraba sola. Y el verdugo que tenía el enemigo que le hacía cada vez la vida más difícil. Y como si fuera poco, el juez era insensible. Era un hombre que no le importaba hacerle justicia a nadie. Él pensaba era en él mismo. Sin embargo, hay algo que hizo la diferencia en la parábola. Nos relata que hay algo que hizo la diferencia y que cambió esa historia de ser una historia traumática, de ser una historia desoladora, llegó a ser una historia agradable al final de la misma. ¿Saben cuál fue ese detonante que hizo la diferencia? La diferencia fue la fe que la viuda tenía en Dios. Puede de que el juez era injusto, pero ella persistió una y otra vez. Por eso, mis queridos hermanos, es probable que tú y yo tengamos las peores circunstancias de la vida. Los efectos colaterales de esta pandemia ha azotado a nuestros hogares, ya sea por la economía, ya sea por el trabajo que hemos perdido, ya sea por la misma salud que de pronto en la cual hemos sido tocados. Pero, ¿saben, mis queridos hermanos? Hay algo que hace la diferencia en el cristiano,
que si tiene fe no es derribado del todo. Puede de que nos duela, puede que pasemos momentos difíciles, puede que nos estresemos, puede que estemos preocupados, pero si nuestra fe persiste, tenemos todavía mucho por avanzar. Por eso quiero resaltar en el libro de San Lucas, en el capítulo 18, lo que tienen sus Biblias, las últimas frases que expresó Jesucristo en el versículo 7. San Lucas capítulo 18, verso 7 dice así. Jesús, al finalizar de la parábola, pregunta: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará Él en responderles? Amén, mis queridos hermanos. Esta pregunta es intencional, es retórica, es reflexiva. El Señor Jesús dice, bueno, si esa viuda recibió justicia de un hombre y de un juez injusto, ¿acaso Dios no va a responder a nuestras oraciones? ¿Acaso Él no responde a sus hijos que claman a Él día y noche? De hecho, el énfasis en la parábola, en el capítulo 18, en el versículo 1, es a no descansar, a no desmayar, más bien orar día y noche. De hecho, noten lo que dice el texto bíblico y dice que Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Sí, mi querido amigo, sí, mi querido hermano, es probable que estemos pasando un momento difícil, pero el texto nos invita a no desmayar. ¿Y saben por qué? Porque Él en su momento nos responderá. Dice el pasaje, Él no se tardará en responderle a sus hijos. Oh, mi querido amigo y hermano en Cristo. Saben, en el versículo 8 el texto es mucho más claro cuando habla de la actitud y la raíz del cristianismo frente a los conflictos y problemas que enfrentemos. En el versículo 8 dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Sí, mis queridos hermanos, la respuesta es la fe. Si hay algo que el enemigo intenta derribar, es la fe del cristiano. Mis queridos hermanos, es la fe la que nos permite ser optimistas frente al futuro, pese a tener un cuadro desolador. La fe es la que nos permite tener confianza en Dios en medio de las tempestades que hoy día nos están y te están azotando. Y estoy hablándole a ese amigo, a esa amiga que está pasando un momento difícil. Estoy hablándole a ese amigo o a esa amiga que solamente ve delante de sí lo desfavorable o la crisis que está viviendo. La fe es precisamente la herramienta que hoy te podría dar las fuerzas para seguir batallando en medio de las dificultades. Ahora, mis queridos hermanos, el relato bíblico nos expresa en el libro de San Lucas que el Señor Jesús manifestó una preocupación para ti, para contigo y para conmigo. ¿Y por qué para contigo y para conmigo? Porque Él dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Sí, mis queridos hermanos, la preocupación de Jesús era que el pueblo de Dios, tú y yo, en estos momentos difíciles, antes de la venida de Jesús, desmayemos por causa de nuestra falta de fe. Por eso Él dice, hallará fe en esta tierra. Mis queridos hermanos, en la medida en que la venida de Jesús se acerque cada vez más, en esa misma medida se intensificará el conflicto entre el bien y el mal. Nada de lo que está sucediendo es casual. La pandemia, la crisis económica, las langostas que están azotando al África y todas las
y todos los desastres naturales que estamos viendo no están desconectados del pronto y eminente regreso de Jesucristo. Pero Jesucristo pregunta, antes de la venida del Hijo del Hombre, ¿hallará acaso fe en la tierra? Porque el enemigo intensifica ese conflicto entre nosotros, entre él y nosotros, nos hace la vida más difícil porque Cristo está a las puertas. De hecho, mis queridos hermanos, cuando Jesucristo estuvo en esta tierra, fue cuando se desarrolló de manera más enérgica, más intensa el conflicto entre el bien y el mal. Fue precisamente cuando todas las fuerzas del mal se unieron y se aliaron a fin de destruir la vida de Jesús. Fue cuando Cristo estuvo en esta tierra cuando más manifestaciones demoníacas se vieron en la historia. Por eso los líderes religiosos estaban sorprendidos cómo Jesucristo expulsaba a los demonios, cómo sanaba a los enfermos. Y en la misma medida en que el enemigo se manifestaba, también en la misma medida Jesucristo manifestaba su poder. Cuenta la historia bíblica que en algún momento Jesucristo llegó ante una escena desoladora. Un joven que había sido traído por su padre ante sus discípulos para que lo ayudaran. Un joven que estaba siendo tormentado por Satanás. Un joven que dice el relato bíblico que era echado por el demonio al agua para ahogarlo o al fuego para quemarlo. Un joven que no tenía vida, un joven que era controlado por las fuerzas del mal. Y un padre desesperado. Un padre buscando la solución se acerca a los apóstoles y los apóstoles no dieron respuesta a la petición o al deseo de aquel hombre, aquel padre. Por el contrario, el demonio se manifestaba con mayor fuerza. Y es en ese momento cuando Jesús entra a la escena, reprende al demonio y el demonio huye. Los discípulos de Jesús, un poco asustados o un poco temerosos, avergonzados, esperaron a que todos se fueran y cuando estaban aparte se acercan a Jesús un poco tímidos y le preguntan a Jesús por qué ellos no habían liberado a aquel joven endemoniado. Los que tienen sus Biblias, les invito a que abran conmigo en el Evangelio de según San Mateo. Sí, vamos a leer en el Evangelio de según San Mateo, en el capítulo 17, y vamos a leer el versículo 19. Dice, se acercaron entonces los discípulos a Jesús y le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús le respondió, por vuestra poca fe. De cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Sí, mi querido amigo, el Señor Jesucristo le dio la más grande lección a los discípulos en su momento. Jesucristo le enseñó a sus discípulos que la teoría, el conocimiento, la experiencia de nada sirve a menos que tengamos fe. Y saben, nosotros hacemos un énfasis en el siguiente versículo cuando nos enfrentamos frente a un caso espiritual y decimos, este género no se sale sino solo con oración y ayuno, pero realmente la intención de la parábola o de la historia bíblica y del relato bíblico es demostrarle al pueblo de Dios la importancia que juega la fe en la vida del cristiano. Estamos viviendo tiempos difíciles, hermanos. Cristo está a las puertas. La crisis económica ha golpeado a nuestros hogares. La falta del alimento ha sido algo común en nuestra sociedad. La salud ha sido, muchos de nosotros hemos sido tocados por la salud, sea de manera directa o indirecta. Y es ahí donde nuestra fe debe de mantenerse enérgica, firme, creyendo en aquel que vive por los siglos de los siglos. Es ahora cuando se conoce quién es el que tiene fe, no el que conozca, no el que sepa de Biblia, no es el que sepa de espíritu de profecía o de profecía,
No, mi querido amigo. En este momento, si hay un elemento importante, es la fe en el Hijo del Hombre. Ahora, mis queridos hermanos, el relato bíblico en el libro de San Mateo, y les invito para que abramos en el libro de según San Mateo, en el capítulo 24, los que tienen sus Biblias, abran conmigo en el libro de San Mateo, en el capítulo 24. Noten algo interesante. En el libro de San Mateo, en el capítulo 24, Jesús, estando con sus discípulos, les advierte que Él vendría por segunda vez y que antes de su venida habría algunas señales. Y en el libro de San Mateo capítulo 24 dice el texto bíblico en el versículo 4, el versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. A muchos, ¿verdad? Dice el texto bíblico, engañarán. Oiréis de guerra, de rumores de guerra. Mira que no se turben, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Verso 7. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, pero todo esto es principio de dolores. Saben, mis queridos hermanos, este texto bíblico los evangelistas lo han usado o lo hemos usado en campañas para advertirle al mundo que Cristo viene, que las guerras, que los rumores de guerras, que las pestes, que el hambre son parte del mensaje final para advertirle al mundo que es el tiempo de prepararnos para la venida de Jesucristo. Es cierto esto. Pero saben, realmente el Evangelio de San Mateo en el capítulo 24 fue dejado para el pueblo de Dios, para ti y para mí, para advertirnos que habrían tiempos difíciles en estos momentos en donde Cristo está a las puertas. El texto está advirtiendo al pueblo de Dios que habrá pestes, habrá hambre, habrá crisis económica, habrán guerras, habrá violencia, y todo lo que vemos a nuestro alrededor no debería ser motivo de desaliento, de desánimo o de desistir en este momento en nuestra fe. Por el contrario, Jesús le mostró estos eventos a los discípulos con su ojo profético a fin de que pudieran estos discípulos fortalecer su fe. ¿Saben? Jesucristo, cuando expresó estas palabras, lo hizo pensando en ti y en mí. Sí, mi querido hermano, Él pensaba en ti y en mí. Cuando Él expresó la parábola, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Estaba expresando la preocupación de que tú y yo nos mantuviéramos creyendo en sus promesas en medio de las circunstancias más difíciles. Estamos viviendo una situación en donde en esta crisis económica, en esta crisis social, muchos cristianos hoy están abandonando su fe. Están poniendo en tela de juicio el cristianismo. Y esa precisamente fue la advertencia de Cristo Jesús. Ahora es que se da la muestra de lo que estamos hechos. Si tenemos o no tenemos fe. Pudimos haber cargado la Biblia desde nacimiento en el brazo, pudimos haber predicado, pudimos haber dado profecías, pudimos haber tenido los mejores cursos de hermenéutica, homilética, entre otras cosas. Pudimos haber echado inclusive demonios, pero ahora es el examen final, donde se encuentra depositada hoy tu confianza en los momentos difíciles. No quiero que te desalientes, por el contrario, Jesús es misericordioso.
Abran conmigo en el libro de San Mateo, en el capítulo 14, y ustedes ahí junto conmigo vamos a recrear una vez más una escena extraordinaria. El relato bíblico nos expresa que los discípulos se encontraban en una barca, en medio de una tempestad. Y dice el relato bíblico que en ese momento, cuando todas las olas se movían de un lugar a otro, cuando el ruido estrepitoso del viento azotaba los oídos de los discípulos, a lo lejos se ve a un hombre caminar sobre las aguas. Y entonces los discípulos se asustan creyendo que era un fantasma. En tanto que ellos gritaban, en tanto que ellos estaban expresando su preocupación, Jesucristo les dice: soy yo. Y entienden entonces que es su amado Jesús. Pero un hombre, dice el relato bíblico, uno de los discípulos de Jesús le dice a Jesús: déjame que yo camine sobre las aguas. Así que Jesús le da la orden a Pedro: Pedro, ahora deja de contemplar las olas. Pedro, deja de oír ese viento estrepitoso. Deja de contemplar los rayos que golpean de un lugar a otro y coloca su mirada en Cristo Jesús. El relato bíblico dice que Pedro entonces sale de esa barca, empieza a caminar y empieza a dirigirse ante Jesús, empieza a contemplar a Jesús y emocionado empieza a vivir la experiencia, extraordinaria experiencia de caminar sobre las aguas. Sí, mis queridos hermanos, cuando nosotros mantenemos nuestra mirada en Cristo Jesús, frente a las circunstancias más adversas de la vida, podemos vivir la extraordinaria experiencia como lo hizo Pedro de caminar sobre las aguas. Si caminaras por las aguas no te ahogarías, y aun si por el fuego pasarías no te quemarías, porque tienes fe en aquel que vive por los siglos de los siglos. Pero el relato bíblico dice que en algún momento Pedro dejó de mirar a Jesús, dejó de depositar su mirada en el Salvador, y ahora lo que hace es que empieza a desviar su mirada, a mirar la tormenta, a escuchar el suelo el viento estrepitoso. Ahora contempla a los discípulos y se da cuenta que él está caminando sobre las aguas, y entonces empieza a hundirse. ¿Saben por qué, hermanos? Porque aún el cristiano puede pasar por momentos en que su fe se encuentra debilitada. Por eso esta temática en esta oportunidad, porque Dios está interesado en ese cristiano sincero que en algunos momentos ha dudado, se ha sentido solo o que ha estado a punto de naufragar y no quiere seguir adelante. Hoy Dios te está invitando para que te levantes y le des la oportunidad a Él de hacer el milagro de tu vida, de restaurar tu fe, de sacarte de las aguas. Por eso el texto bíblico en el libro de San Mateo capítulo 14 dice el texto bíblico que en el verso 30 Pedro entonces expresa una frase hermosa: pero al ver el fuerte viento, hablando de Pedro, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Cuando él empezó a ver el fuerte viento, cuando Pedro empezó a ver el cuadro desolador, o el pronóstico desolador, entonces él tuvo miedo. Cuando tú y yo centramos nuestra mirada en lo malo, en la crisis económica, en la pandemia, en las muertes que están azotando al mundo, tendremos miedo. Pero dice el texto bíblico, tuvo miedo y entonces comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. ¿No dicen amén? Lindo, hermanos. Pedro
en medio de las aguas, cuando veía solamente la muerte, cuando vio solamente la tempestad, empezó a ahogarse. Sin embargo, pese a que su fe en algún momento se debilitó, levanta su voz y exclama: Señor, sálvame. Mis queridos hermanos, la historia termina de una forma maravillosa. Al momento Jesús extendió la mano, lo tocó o le extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Voy a recrear esta escena. El Señor Jesucristo no lo insultó, no le expresó con su rostro ira, no le expresó con su rostro desmotivación, sino que por el contrario, le tendió su mano y con ternura le dice: Pedro, poca fe tuviste en mí. Sin embargo, Jesucristo le tiende la mano. Él no le recrimina y él no lo deja ahogar. Él no le dice: hombre de poca fe, ¿quién te manda a dudar? Ahora sí, está bueno, para que sufras. No, Jesucristo le da la mano y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí estoy yo. Mis queridos hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. La venida de Jesús está a las puertas. Dentro de poco lo veremos en las nubes de los cielos. Pero también es cierto que Satanás no descansa. Satanás, en la medida en que Cristo se acerca a las puertas, intensifica la lucha, intensifica nuestros conflictos. La pandemia, la crisis económica, no es sino una soga que el enemigo está usando para ver hasta dónde puede resistir el cristiano. Todo lo que tú estés afrontando en esta oportunidad no es sino el resultado de un conflicto. Satanás quiere que tú desistas y abandones la fe en Jesucristo. Por eso Jesús con ternura hoy te extiende tu mano y te dice: aunque tu fe sea poca, yo estoy dispuesto a levantarte. ¿Saben, hermanos? Hay alguien que en esta oportunidad se ha sentido desanimado. El estar encerrado la ha llevado a ver el futuro con escepticismo. Hay alguno que todos los sábados o todos los días, se ve las noticias y lo que ve son tragedias, muertes, miles y miles de muertos en el mundo. ¿Será que en esta oportunidad o en esta semana viviste el estrés de ver cómo la noticia presenta que los hospitales ya no tienen espacio para atender a las tantas personas por causa de esta enfermedad? Es probable que tanto ver esas noticias, es probable que tanto ver la crisis económica te haya llevado a un punto de sentir miedo, y es natural. Pero en esta oportunidad quiero decirte: Cristo está al frente. Cristo tiene la victoria. Cristo te extiende la mano hoy para decirte: no temas, yo estoy contigo. No temas y no desmayes, porque yo soy tu Dios. Y te espera un grande galardón, una grande recompensa, porque yo estoy pronto a las puertas y te voy a dar una paga extraordinaria. Hay alguien que junto conmigo quisiera decirle en esta oportunidad: Dios, yo quiero, al igual como le tendiste la mano a Pedro, que me la tiendas a mí e incrementes más mi fe. ¿Le gustaría a usted decirle eso al Señor Jesucristo? Ahí donde te encuentras, te invito a que cierres tus ojos.
Padre eterno que moras en los cielos, gracias por tu cuidado. En esta oportunidad, Dios, hay un grupo de amigos en sus hogares que han venido batallando. Hemos venido viendo cómo las noticias nos presentan un cuadro desolador. En ese hogar que hoy nos escucha hay amigos que han perdido sus trabajos. Hay familias que se encuentran enfermas, que el coronavirus o esta pandemia ha azotado sus puertas. En esta oportunidad me dirijo a hogares, Dios, que han sido desprotegidos por la empresa o en la empresa donde trabajaban. Señor, sostén la fe de nuestros hermanos, sostén la fe nuestra, Señor. Pese a que todos los pronósticos sean desalentadores, ayúdanos a contemplarte a ti, solamente a ti, bendito Jesús. Es verdad que la tempestad que nos azota es recia, es verdad que ese viento es un viento estrepitoso, es verdad, Señor, que todo está en contra, pero tenemos a aquel que todo le es posible, al Dios Todopoderoso. En tus manos colocamos nuestras vidas. Danos la fe que necesitamos para enfrentar las crisis, para que cuando Jesús venga a las nubes de los cielos, podamos contigo encontrarnos y disfrutar del día glorioso, de la mañana espectacular, cuando congregados juntos con tu pueblo, adoremos tu glorioso nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Feliz tiempo, feliz día, feliz año. Que el Señor te siga bendiciendo en nuestro deseo.